glorificado y exaltado sea tu santo nombre en esta hermosa mañana. Amén. Con humildad venimos delante de ti, reconociendo que somos pecadores y que sin ti nada podemos hacer. Suplicándote, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu sea derramado en nuestro medio y que salgamos de aquí glorificando tu santo y bendito nombre y listos para encontrarnos contigo. Amén. Gracias por escucharnos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por haberse dado el tiempo de estar en este lugar. Y sabemos que, ¿cuántos creen que la presencia de Dios está con nosotros en este momento? Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Y para que todos nos podamos saludar, en esta mañana todos nos vamos a dar la bienvenida y todos nos saludamos cuando el canto dice bienvenido, ¿ok? Y todos puestos de pie. Nuestra lectura bíblica la encontramos en Josué 24:15. Los invito a todos a buscar en sus Biblias Josué 24:15. ¿Todos lo tenemos? Amén. Josué 24:15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Palabra de Dios. En este día, yo sé que todos, ¿verdad? Tenemos peticiones, agradecimientos, y desde ahí, desde su lugar, alce su mano y vamos a orar por sus peticiones o sus agradecimientos. Todos los que tengan peticiones y agradecimientos, nos inclinamos de rodillas para poder tener nuestra oración. Querido Padre, mi amado y amoroso, gracias te damos en esta hora del día. Gracias por un despertar y por todos tus cuidados que tuvimos durante la semana. Gracias, oh Padre, porque he aquí, estos son tus hijos. Ellos, amado Señor, han venido a este lugar con el único propósito de adorarte y glorificarte. Que tu Santo Espíritu pueda invadir este lugar, que sus mentes y sus corazones se eleven hacia ti y puedan disfrutar de este mensaje que tú has preparado, y que sea tu Santo Espíritu, mi Señor, que pueda poseer al expositor de tu palabra en esta mañana. Amén. Gracias, amado Padre, porque sabemos que tú tienes y das alimento a todos y cada uno de aquellos que lo necesitan. Tú les das conforme a tu voluntad. Gracias por haber proveído durante la semana. Y así, oh mi Dios, síguenos ayudando y que podamos en esta hora alimentarnos espiritualmente. Amén. Te pido, mi Dios Padre, que te quedes con los corazones de todos mis hermanos que han alzado sus manos, porque dentro de ellos hay peticiones, hay agradecimientos. Tú los conoces porque conoces sus corazones y sabes lo que les agobia, lo que les alegra, los que los tiene contentos, lo que los tiene feliz. Tú les conoces desde que fueron formados dentro del vientre de sus madres. Mi Dios Padre, solo tú eres el único que harás y contestarás conforme a tu santa y divina voluntad. Ayúdalos en cualquier necesidad que sea, en todo lo que estén pasando, que se acuerden, mi Dios Padre, que no hay problema más grande que no se pueda solucionar en tu santo y bendito nombre.
Tú, Padre, eres el dador, el proveedor de todo. Y así le darás la paz a todo el que la está pidiendo. Tú, mi Dios amado, conoces a todos y cada uno de tus hijos que han, Padre, tomado de su tiempo para estar aquí ante tu presencia en este día. Te pido también que puedas obrar en el corazón de todos y de cada uno de aquellos que han venido en este día a este lugar a querer, Padre mío, conocerte, a querer llenarse de eso que solo tú sabes dar, de esa agua viva. Te suplico, cada miembro, cada persona, cada visita que se ha reunido con nosotros acá, tú puedas tocarle con tu Santo Espíritu, Padre. Amén. Ayúdalo y sobre todo, mi Señor, enséñale que tú eres un Padre bondadoso que todo da a su tiempo. Gracias, gracias, te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana tenemos a un invitado muy especial que va a deleitarnos con un canto especial. Recuerden que nuestras voces, cuando se dirigen al cielo, se convierten en voces angelicales. Amén. Y este hermano nos va a entonar un canto especial para deleitar los oídos de nuestro Padre Celestial. Para Él es su tiempo. Buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado. Feliz sábado. En esta semana yo tuve una semana muy difícil, lleno de trabajos y muchas cosas, pero nunca puedo dejar de evitar, no puedo dejar de imaginarme cómo será cuando Jesús venga y solo tenga que estar lejos de preocupaciones y simplemente felicidad. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo en eso? Amén. Voy a entonar este himno, se titula Puedo imaginar. Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que ahí veré con su rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme, imaginarme el día en que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre. Solo
adorar. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya, quizás aún no pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme, solo imaginarme, solo imaginarme, solo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme. Amén. Después de habernos deleitado con este canto, ha llegado el momento de nuestro pan espiritual y los invito a que abramos nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos alimentarnos, y la palabra la vamos a tener en la Biblia de nuestra hermana, y para ella es su tiempo. Gracias, Patti. Estoy muy feliz, como todos los sábados. Para mí el sábado es un día de delicia, santo y glorioso de Jehová, como dice su palabra. ¿Cuántos están felices en esta mañana? Yo estoy muy feliz. Y sobre todas las cosas, hablar de Dios, escuchar música, cantar, es una pasión. Imagínense cómo será el cielo, como decía este jovencito. ¿Cómo será el cielo cuando lleguemos a estar con Dios? No tenemos que levantarnos temprano tal vez a trabajar, o tal vez sí nos levantemos temprano para poder ver todas las maravillas que Dios ha creado, ¿verdad? Visitar otros mundos que ya han sido creados, para conocer otra gente, tal vez levantarnos a los que nos gusta, bueno, a mí no me gusta, a los que les gusta levantarse temprano a desayunar, a comerse tal vez alguna comidita rica, alguna fruta, ¿verdad? Qué rico será estar con nuestro Dios. Yo estoy muy deseosa que Cristo venga, y ojalá fuera pronto, para no ver más sufrimiento, más dolor, más tristeza, y que nosotros todos podamos estar juntos con nuestro Dios. Así que en esta mañana quiero comenzar haciéndole esta historia, y es que muchos no nos conocen, tal vez Vero y Agus ya saben esta historia, pero quiero contarles que nosotros, mi esposo y yo, o principalmente yo, vengo de un hogar adventista. Mi bisabuelo era adventista, mi abuelo era adventista, mi papá era adventista, o sea, es adventista, y ellos se criaron todos en la iglesia. Tristemente, mi abuelo fue al descanso viendo a 3 de sus hijos fuera de la iglesia, pero todavía aún tenemos fe en mi familia que cuando Cristo venga ellos van a estar ahí, porque la semilla fue sembrada. Pero no es esto de lo que quiero enfatizar. Vamos a hablar hoy de cómo Dios obra y cuando Dios nos llama, lo que Él quiere de nosotros. Y quiero decirles algo, cuando yo nací, mis padres eran de la iglesia, mi papá era anciano de la iglesia, no era pastor.
Pero un día Dios lo llamó. Un pastor vino y le dijo, Dios te necesita, necesitamos que vayas a atender un distrito y vayas en las vacaciones de verano a estudiar en la escuela, el seminario. Y mi papá lo dejó todo. ¿Qué significaba para mi papá todo? Mi abuelo, en Cuba hay un problema y es que todo el mundo no puede tener negocios, todo es del gobierno, el salario es fijo, es poco. Pero mi abuelo tenía tierras. Y como era cristiano, era adventista, ponía sus frutos en el fondo de inversión. Y yo les voy a ser sincera, en Cuba que no hay dinero, yo vi a mi abuelo y a mi papá contar muchos billetes arriba de una mesa. Eso quiere decir que Dios los bendecía, porque mi abuelo tenía todos sus frutos en el fondo de inversión. Y mientras otros campesinos vendían sus productos caros, mi abuelo lo vendía a un precio normal, era fiel en sus diezmos, sus ofrendas, y los dos tenían mucho dinero. Teníamos dinero, comida, vivíamos bien. Dentro de lo que cabe en este mundo, vivíamos bien. Pero servíamos también a Dios en la iglesia. Pero un día Dios llamó a mi papá y le dijo, necesito que lo dejes todo y vengas a trabajar para mí. ¿Saben lo que eso significaba? Ya no podíamos vivir en nuestra casa cómoda que mi papá construyó, cuartos amplios, cómodos. Primero nos fuimos a vivir a casa de un pastor por un mes para ir viendo el lugar donde íbamos a estar. Y cuando logramos mudarnos para ese pueblo, pues la casa era bien chiquitita. Primero tenía que entrar mi hermano y después yo, y después salir uno primero y otro después porque casi no cabíamos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que ahora vivíamos de un salario y no teníamos comida, porque el dinero casi no alcanzaba. Y en Cuba si te vistes, no comes, y si comes, pues entonces no te alcanza para vestirte, y así estábamos. Mi mamá de su ropa me hizo 2 vestiditos, esos eran los 2 vestidos que yo tenía para la iglesia, porque fui creciendo, tenía 10 años, y ya después 11 y 12, y ya uno se va poniendo diferente, y ya la ropa de niña no me servía, y tampoco había presupuesto. De ahí llegó un periodo muy difícil. Cuba es un país comunista, estaba vinculado con la Unión Soviética. La Unión Soviética se destruyó, se acabó el dinero que enviaba Cuba, se acabó el dinero, la comida y todo. Y justo en ese momento mi papá dejó todo, no había más dinero y pasamos hambre, pasamos de todo. Pero Dios decidió que lo iba a llamar y Él decidió dejarlo todo por servir a Dios. Pasamos muchas luchas. Yo luego de niña, en la iglesia donde yo me crié, el Club de Conquistadores tenía más de 120 niños. Era un club de conquistadores hermosísimo. Y a la iglesia que llegamos, solamente de niños, éramos mi hermano y yo. Era bien poquita la iglesia. Y en muchas sociedades de jóvenes nos vimos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Y yo decía, qué tristeza, no puedo estar en mi iglesia con mis amiguitas. Todo lo tuvimos que dejar. Pero hoy yo le doy gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque gracias a eso, mi hermano y yo aprendimos a hacer muchas cosas para Dios. Que tal vez en esa iglesia grande de 1000 y tantos miembros que tienen que hacer hasta doble sección porque no caben, yo no me hubiera desarrollado para el Señor. Dios nos llamó. Mi hermano hoy también es pastor. Y él sirve con su esposa y sus niños a Dios. Pero eso no es todo. También le quiero contar que cuando llegamos a la ciudad donde vivía mi esposo también estudiaba en la universidad. Era profesor de física. Y Dios también lo llamó y lo dejó todo por servir a Dios. Y así, cada vez que Dios llama, hay veces que hay que pasar trabajo y dificultades. El primer distrito donde nos tocó, el techo de la casa no estaba bueno y cuando llovía escampaba afuera y adentro todavía estaba lloviendo y yo tenía que sacar toda esa agua. Pasamos mucho trabajo, pero damos gloria a Dios porque Dios siempre nos bendice. Y saben que desde niña yo estaba enferma de mis riñones y desde que mi papá decidió trabajar para Dios nunca más fui al hospital por los riñones. Quiere decir que Dios bendice. Cuando Dios te llama, Dios te bendice. Pero en esta mañana vamos a hablar de un personaje en la Biblia que creo que mi esposo habló el otro día o no sé, y que a mí me encanta su manera de actuar y cómo Dios lo dirigió y cómo él fue humilde delante de Dios para servir a Dios. Quiero que aprendamos en esta mañana y que decidamos en esta mañana prepararnos para ir juntos
al reino de los cielos, que eso es lo que hace falta, porque Cristo está a las puertas. Esta mañana venía conversando con Verónica en el carro diciéndole, estamos con los ojos abiertos y no estamos viendo que Jesús está viniendo. Ya lo que falta para que Cristo llegue es nada. Estamos en la profecía de Daniel en la puntica de las uñas de la estatua. Ya Cristo está aquí y nosotros no estamos viendo. Pero antes de abrir la palabra de Dios, yo les invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Querido y amante Padre, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo y bendito nombre. Amén. Gracias, Señor, porque en esta hora estamos en tu presencia, suplicándote, Señor, que tu poder venga a nosotros, que tu Santo Espíritu nos llene y que nosotros estemos listos para prepararnos y listos para encontrarnos contigo cuando tú decidas volver. Te suplicamos, oh Dios, que no te apartes de nuestro lado. Habla en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a hablar de Josué. Y si abrimos el registro bíblico en esta mañana, en Josué 24, que fue la lectura bíblica, ese fue el último discurso que tuvo Josué. Pero vamos a ver Josué un tiempito antes. Vamos a encontrar una historia de un hombre de Dios que estamos seguros que vamos a encontrar en el cielo. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana es que cuando Dios quiere lograr algo en tu vida, te prepara primero. José tuvo que estar 17 años pasando dificultad para poder cumplir el propósito de Dios. Tal vez José, cuando se vio allí, yo siempre le digo al niño mío, aunque yo estoy aquí, él está en Cuba, yo le digo, piensa siempre en José. José estuvo lejos de su papá y nunca hizo las cosas indebidas. No necesitó a un papá y una mamá que le abriera los ojos y le dijera, mira, esto se hace así. Él aprendió desde niño y lo que aprendió lo puso en práctica y necesitó muchos años de sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento pasó José? Primero los hermanos lo meten en un foso. De ahí lo sacan de esa fosa y lo venden como esclavo. ¿Cuántos años de esclavo? Se portó bien, llegó a dirigir la casa de Potifar, pero después ¿qué pasó? La mujer de Potifar lo condena, dice, él se metió conmigo. ¿Y a dónde fue a parar José? A la cárcel. Si nosotros hubiésemos estado viviendo en ese momento, que hubiéramos dicho, ¿de qué valió la pena portarme bien si mira dónde estoy? ¿Y eso fue lo que hizo José? No. José nunca perdió de vista el propósito para el cual él había nacido, que su papá siempre se lo enseñó. Cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual llegamos a este mundo. Y así queremos que Dios cumpla el propósito que Él tiene para nosotros y cada uno de nosotros en esta mañana. Y José llegó a ser el principal de Egipto. En un pueblo pagano, un joven cristiano llegar a ser un líder, eso es algo grande, ¿verdad? Un pueblo que no creía en Dios. Pero Dios tenía el propósito de que José llegara a ser el gobernador de Egipto y él se puso en las manos de Dios y Dios lo cumplió. Pero antes de que llegara ahí, ¿cuánto tuvo que pasar? Pasó por mucho. También tenemos la historia de Moisés. Moisés, aunque vivió en el palacio desde niño y todas esas cosas, ¿a dónde tuvo que ir Moisés antes de dirigir el pueblo? ¿A dónde fue Moisés? Al desierto. Y tuvo que allá pasar trabajo, cuidar las ovejas y vivir ciertas cosas para que Dios pudiera cumplir su propósito en él. David también, tenemos también la historia de David. David fue nombrado rey, pero inmediatamente que Dios lo ungió, ¿David fue rey? ¿Qué pasó David? El rey lo persiguió, tuvo que estar escondido en cuevas, pasó hambre, lejos de su casa, no podía ni asomarse por su casa porque podían matarlo. Todas esas cosas para entonces convertirse en el segundo rey de Israel. En esta mañana, ¿qué estamos nosotros? ¿Por qué estamos luchando en esta mañana? ¿Cuál es el propósito de cada uno de los que estamos aquí? ¿A qué venimos a la iglesia? Porque nos estamos preparando para ir al cielo. Ese es nuestro propósito. En este momento no nos estamos preparando porque vamos a ser reyes. En este momento no nos estamos preparando porque vamos a gobernar ningún pueblo. En este momento estamos preparándonos para ir al cielo. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros para purificar nuestra alma, para llegar al reino de los cielos. Y eso mismo hizo Dios con Josué. Y usó dos herramientas. Y si
Hablamos ahorita de muchos personajes. ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Sufrieron, ¿verdad? Algunos pasaron ciertas cosas para poder llegar al propósito que Dios tenía. Josué nació en un pueblo esclavo. ¿Dónde nació Josué? ¿Qué era el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que era el pueblo de Israel? No era esclavo. Era esclavo. Él nació esclavo y pasó todo lo mismo que pasó al pueblo de Dios. Y sufrió todo lo mismo que sufrió el pueblo de Dios. Pero Dios le dio la victoria a Josué, porque él se mantuvo fiel a Dios. Y sobre todas las cosas, el segundo punto que hizo Josué fue que se mantuvo sumiso a la causa de Dios. Él no dijo, no, Señor, tú no oyes, no, Señor, mira, y se unió al grupo que protestó. No, él no hizo eso. Él se mantuvo de frente a las cosas que Dios les dijo que hiciera. En segundo lugar, en el libro de Lucas, vamos a buscar allí Lucas 24 y el versículo 26, también dice que Jesús sufrió, dice allí, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Así que Jesús también padeció cosas para poder cumplir con el propósito para el cual Dios lo había llamado. Cada vez que sufrimos y dependemos de la gracia de Dios, ese sufrimiento tiene un efecto que madura nuestra vida espiritual. Y si nosotros podemos ver cuál es el proceso que hacen los joyeros para poder sacar oro puro, es con fuego, ¿verdad? Con cosas que duelen para poder sacar lo mejor del oro. Así va a ser Dios, seremos probados y saldremos como oro. Los hombres y mujeres de Dios a través de toda la Biblia primero pasaron pruebas para poder cumplir, para poder Dios refinarlo y llevarlo a lo que Dios quería. A veces Dios está puliendo nuestro carácter y nosotros necesitamos ver qué quiere Dios de nosotros. No permitas que las pruebas o por cualquier problema que tú estés pasando te alejen de Dios. No permitas que Satanás derrote la victoria que es en Cristo Jesús. La victoria en Jesús está asegurada. Dios te ha dicho que si permaneces en Él, vas a vencer. Y eso no podemos permitir que Satanás nos lo quite de nosotros. Tal vez en esta mañana estés pasando por alguna enfermedad, pero Dios quiere que tengas fe, porque dice la palabra de Dios, la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Para Dios no hay nada imposible. Dice el Proverbios 19, Proverbios 16, el versículo 9, dice allí, Proverbios 16, 9, dice allí que el hombre traza su camino, pero Dios, ¿qué hace? Endereza sus pasos. Dios endereza sus pasos. No importa el camino que tú quieras tomar, Dios quiere hacer. Dice aquí, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La primera parte de la vida de Josué se caracterizó por ser obediente. Y sobre todas las cosas, tratar de cumplir lo que Dios lo había llamado. Josué y Caleb fueron de los 12 jóvenes que Dios mandó y que Moisés mandó allá a ver la tierra. Y ellos fueron los únicos que trajeron un buen mensaje. Pero ¿saben por qué trajeron el buen mensaje? Porque ellos confiaban en Dios. Y ellos habían creído en todas las maravillas que Dios había hecho. Muchas veces Dios hace cosas con nosotros, pero nosotros nos olvidamos de estas maravillas cuando llega una prueba más fuerte a nuestra vida. Pero Josué y Caleb no se olvidaron. Así que Josué se permaneció fiel a la causa de Dios. Y el versículo clave de la historia de Josué lo podemos encontrar en Josué 1. Vamos a ir allí al libro de Josué, capítulo 1, y el versículo 6 comienza y dice, esfuérzate y sé valiente. Esas son dos palabras claves que cuando Josué comenzó su ministerio, después que Moisés murió, Dios llamó a Josué, porque Dios tenía un propósito con él. Muchas veces Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero al nosotros alejarnos de Dios, Dios se le hace imposible llegar hasta nosotros. Porque ¿cómo Dios va a dirigir su pueblo? ¿Cómo Dios va a hacer grandes cosas contigo si todavía tú no te puedes conectar con Dios para que Dios hable a tu vida?
Tal vez la vida nos lleva demasiado a prisa. El trabajo no nos deja hacer una pausa para conectarnos con Dios. Muchas veces cuando nos arrodillamos a orar, hablamos todo lo que le queremos decir a Dios. Y hacemos una pausa nosotros para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Nos arrodillamos en quietud y con calma en algún momento del día. Y si del día no puede ser, de la semana, para escuchar lo que Dios tiene para tu vida, para escuchar qué quiere Dios de ti, qué quiere Dios que tú cambies, qué estás haciendo que está impidiendo que el Espíritu Santo more en ti. Pues eso hizo Josué. Dice la palabra de Dios que Josué escuchó la voz de Dios y Dios le dijo en el versículo 6, esfuérzate y ¿qué más? Y sé valiente. Ser valiente en este tiempo equivale a muchas cosas. Ser valiente no es fácil. Se dice muy fácil, pero hacerlo es difícil. Es difícil. Y les digo una parte de mi vida que he vivido yo. En un país comunista que no cree en Dios, ser cristiano es un pecado. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Decir que tú amas a Dios es pecado. Y ya no tanto.